enfrentando los gigantes en tu vida. El pasaje base que vamos a estar trabajando se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 17, una historia muy conocida. El encuentro, el enfrentamiento entre David versus Goliat. Explico antes siempre, cuando voy a usar la palabra, la frase gigante, obviamente nosotros hoy en día no vamos a enfrentar gigantes literalmente o materialmente. Pero obviamente cuando use la palabra gigantes, inmediatamente vincúlelo a problemas, a situaciones amenazantes, a circunstancias que muchas veces parecen insalvables y que muchas veces ponen en aprieto nuestra fe. De eso vamos a estar hablando hoy día y vamos a hacer esta comparación, en este caso, esta relación entre el enfrentamiento que David tuvo con Goliat y los enfrentamientos que constantemente estamos teniendo nosotros ante problemas y dificultades, ante situaciones que se ciernen frente a nosotros, igual de amenazantes, igual de destructiva, igual de agobiante. De eso vamos a estar hablando en este día. Y note muy bien que cuando comenzamos este capítulo, inmediatamente vemos que un conflicto, un problema surge. Los filisteos, dice versículo 1, se juntaron sus ejércitos para la guerra. Y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damí. Aquí comienza nuestra historia. Aquí comienza este enfrentamiento donde Israel contra Filistea separan ejército frente a ejército. Allí está. Un problema surge. En medio de esa situación, para que no leamos tanto, ya que la lectura es bastante pesada, son 51 versículos, pero para contarle un poco de la historia, en medio de este enfrentamiento, imagínense que ahí está el valle en medio, el ejército de los filisteos y el ejército de Israel hacia el otro lado de la ladera, y de repente, en medio de todo esto, dice versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura como 6 codos y un palmo, aproximadamente 2,96 metros, 3 metros de estatura aproximadamente, para que más o menos usted lo vea. Imagínense, tremendo. Traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de malla 5,000 ciclos de bronce. Sus piernas imponentes, su lanza enorme. Un escudero le acompañaba para cargar su escudo, en este caso igual de imponente. Pero si llegamos al versículo 8, y es aquí donde va a comenzar nuestro relato bíblico y nuestra reflexión bíblica para el día de hoy, ahí está el conflicto, ahí está ejército frente a ejército, ahí está este paladín que surge. Y dice versículo 8, que lo tienes allí en la diapositiva, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo, ese es el desafío de Goliat, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado
al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Dice también versículo 16 para agregar algo más. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Nótelo bien. Vamos a mirar aquí para que usted lo vea. Imagínese que usted está frente al ejército y surge este paladín, este gigante de aproximadamente 3 metros que desafía, que habla fuerte, que vocifera, que en este caso está llevando un desafío al pueblo de Dios. Allí está Goliat, imponente, enorme, poderoso. La gente lo mira. Versículo 11. Todos tiemblan. Todos se turban. Goliat irrumpe y trastorna el ambiente con sus palabras, con su presencia, con su imponencia. 40 días. Una vez por la mañana, una vez por la tarde, nos dice el relato bíblico. 80 desafíos, 80 recuerdos en la mente de cada israelita presente en la escena de lo débiles que eran, de lo temerosos y medrosos que estaban. Nadie quería desafiar a ese gigante. Un gigante se ha presentado en su vida. Allí mismo, paralelamente, en medio de toda esta situación, el relato bíblico nos introduce a David. En ese momento David estaba en otro lugar. David era un joven que vivía en Belén de Judá. Era el hijo menor de Isaí. Entre hermanos y hermanas aproximadamente eran 10. Y era el que cuidaba el rebaño de su padre. Sus 3 hermanos mayores, nos dice el relato bíblico, Eliab, Aminadab y Sama, fueron a combatir junto con el rey Saúl. Allí nos dice el relato bíblico de que su padre Isaí lo envió a traer prendas de sus hermanos, o sea, a ver cómo estaban, a verificar si se encontraba bien o si necesitaban algo. Allí comienza esta escena. 2 historias paralelas. Por un lado, Goliat desafiando a Israel. Por un lado, 40 días de este hombre gritando, vociferando, desafiando. Por otro lado, David, queriendo cumplir la orden de su padre, teniendo cuidado de sus hermanos, llega a la escena. Y me quiero centrar aquí, mi querido hermano, porque si aprendemos un primer punto, y vamos a estar aprendiendo en esta lección algunos pasos importantes para poder enfrentar los gigantes, para poder enfrentar los problemas en la vida. Vamos a aprender en la historia de David, en cómo podemos sobreponernos a nuestros gigantes, en cómo podemos enfrentar de una manera efectiva las situaciones que vienen a nuestra vida. Y lo primero que tenemos que decir, si tú lo miras muy bien allí al finalizar, cuando miramos allí en versículo 23, David ahora está presente en la escena. David ahora ha llegado a buscar prendas de sus hermanos. Ahora David se ha entrevistado con aquellos que guardaban el bagaje y de repente surge el gigante por 81 veces. Nuevamente, Goliat se cierne. Todos temen. Y aquí aprendemos algo, versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras. Y aquí cambia todo. Y las oyó
David. Nótalo bien. David se levantó como cada mañana. David se preparó para hacer el largo viaje e ir a ver a sus hermanos. Si somos honestos, lo más probable es que David no sabía que se encontraría con este gigante. Y así vienen los problemas en la vida, ¿o no, mi hermano? Nadie los llama, nadie los quiere. Tú no sabes cuándo va a venir. ¿Será una cita al médico? ¿Será tal vez un llamado a la oficina del jefe? ¿Será tal vez un llamado telefónico? ¿O tal vez tu pareja, tu esposo, tu esposa te dice tenemos que hablar? Pero allí se presentan los gigantes. Allí se presentan los problemas que surgen amenazadores, problemas que nos dañan, problemas que nos agobian, problemas que ponen en aprieto nuestra fe. Allí estaba David presente cuando se presenta este gigante y lo oyó David. Hay algo diferente ahora en la escena. Ahora está David. Ahora no es solamente el problema del ejército. Ahora también es el problema de David. Algo que tenemos que aprender siempre, mi querido hermano, mi querida hermanita. Los problemas vienen cuando menos los esperamos. Los problemas llegan y nos golpean en la vida. Nadie los quiere, nadie los llama, nadie los pide. Pero ahí están y nos desafían. Ahí están y nos agobian y nos angustian y dormimos mal y tenemos pena y lloramos y clamamos y oramos. Y ahí están los problemas. Y estás ahí, lo oyó David. Y ahora el problema era de David. Nadie está ajeno a los problemas, mi querido hermano. Todos los que ya llevamos bastante tiempo en esta vida y en este camino, sabemos que tarde o temprano los problemas, los gigantes van a surgir en la vida. ¿Cierto que sí? Los problemas van a llegar. Y el cristiano sabe que tiene que enfrentar estos gigantes. Por eso, nuestro segundo punto para aprender es que tú tienes que tomar una decisión. Porque aprendemos ahora, desde el versículo 24 al versículo 27, aprendemos una segunda gran verdad, ya que tú tienes que tomar una decisión. ¿Con qué actitud vas a enfrentar al gigante? Ahí estaba David en medio de la escena. Todos temieron por 40 días. Todos estaban medrosos, todos estaban temerosos, todos huían. Nadie quería enfrentar a este gigante. Todos miran a Goliat, se especializan en el gigante. Miran su músculo, miran su lanza, miran el casco, miran toda su armadura. Como hoy en día la gente se especializa en sus problemas. Todos miran a Goliat. Todos se especializan en sus detalles. Nadie mira como David. Ya vamos a aprenderlo un poquito más adelante. Nadie se centra en lo que David se va a centrar. Por eso, una segunda cosa importante que tenemos que definir para enfrentar los gigantes en la vida es la actitud. Nota muy bien, versículo 24 nos dice la palabra, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributo en la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. ¿Con qué actitud enfrentamos
los problemas en nuestra vida. Todo tiene que ver con el enfoque. Todo tiene que ver con la actitud. Si tú te fijas muy bien en el versículo 24, todos huían. Estamos hablando de los ejércitos del Dios viviente. Estamos hablando, para que lo mire muy bien, el mismo ejército, aunque hay una distancia de siglos, el mismo ejército que vio caer las murallas de Jericó, el mismo ejército que conquistó las batallas de Jehová, el mismo ejército que conquistó el reino, el mismo ejército que luchó contra los hijos de Anac. El mismo ejército ahora está enfrentando un gigante y todos temen. Todos tienen pavor, todos tienen miedo. Todos miran a Goliat y huyen. Todos están despavoridos y tienen gran temor. Solo uno mira las cosas desde la perspectiva correcta. Solo uno mira las cosas desde la óptica correcta. Para todos, este hombre era un paladín. Para todos, este hombre era un problema, era un escollo insalvable. Para David era un filisteo, incircunciso. No es ni siquiera parte del pueblo de Dios. ¿Qué harán? ¿Quién es este filisteo? ¿Qué harán al hombre que venciere? ¿Quién es este? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. ¿Qué contraste más marcado entre las actitudes del pueblo guerrero y la actitud del dulce cantor, del dulce pastor de Israel? Todos temen. ¿Cómo quién queremos ser, mis queridos hermanos? ¿Cómo tenemos que enfrentar los gigantes en la vida? Si enfrentamos los problemas con temor, lo más probable es que seamos derrotados. Si enfrentamos los problemas con la óptica de Dios, con el enfoque de David, tenemos esperanza de una victoria segura. Pero note bien, número 1, los problemas llegan cuando nadie los quiere. Número 2, tienes que decidir tu actitud. ¿Con qué actitud? ¿Cómo vamos a enfrentar los problemas en la vida? ¿Y por qué esto es importante? Porque vamos al tercer punto, versículo 28 en adelante. Porque si hay algo que yo estoy seguro, mi querido hermano, mi querida hermanita, si hay algo que yo estoy plenamente convencido, es que cuando nosotros nos decidimos, cuando tú te decides y dices, ya, vamos adelante, vamos a hacerlo con fe, vamos a superar nuestros problemas, nos vamos a aferrar a Dios, vamos a estar ahí, firmes y al frente. Siempre van a llegar esos pequeños Goliat que llamo yo. Van a llegar esos pequeños agentes de desánimo que van a comenzar con esas palabras. Tú no podrás. No, mejor no lo hagas. Es muy difícil. No pierdas tu tiempo. No, deja de soñar. No, tú no sirves para eso. Sé realista. No tienes capacidad para hacerlo. No puedes. ¿Por qué siempre cuando intentamos luchar y enfrentar los problemas con la actitud correcta? ¿Por qué cuando nos infundimos de valor y de fe para poder enfrentar los gigantes de la vida, siempre llegan estos pequeños Goliat que le llamo yo, los pequeños gigantes que vienen a desanimarnos? En la historia, nota muy bien que David tuvo que enfrentar dos pequeños gigantes. El primero de ellos fue su hermano Eliab. Cuando David estaba hablando del filisteo incircunciso, qué palabras más bonitas, qué palabras más de fe. En ese momento llega su hermano Eliab y lo juzga. No, tú eres malo, tú eres sanguinario. ¿A qué has venido acá? David había ido porque su padre lo envió. Pero Eliab lo juzga. ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. No, si a ti te gusta ver cabezas cortadas, brazos cortados, desmembramiento, eres malo, te gusta la batalla, te gusta ver la sangre. Imagínese el juicio. Cuando David lo único que estaba haciendo era cumplir la orden de su padre, y ahora que se presentaba este problema, él quería enfrentarlo con la actitud correcta. Él quería decidirse a poder enfrentarlo
con su vista puesta en el Señor. David responde, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Dice versículo 29. Pero continúa la contienda. Los pequeños gigantes no se detienen. Dice versículo 31, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y las palabras de David llegaron al rey. David sigue confiando. Es muy lindo él. David sigue confiando. Y ahora está delante del rey, del ungido de Jehová. No desmaye el corazón de ninguno. A causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Estén tranquilos, mi rey. Yo me encargo. Y note nuevamente las palabras de desánimo. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Por qué siempre cuando tratamos de aferrarnos a Dios? ¿Por qué siempre cuando nos convencemos de que tenemos que luchar firmes con el Señor, siempre va a venir gente, siempre va a venir alguien que nos va a querer desanimar? Tú no puedes, ¿por qué siempre? ¿No se acuerda, por ejemplo, cuando enviaron a los 2 espías en el libro de Números, capítulo 13 y 14, y en ese momento estaba Josué y Caleb diciendo, vamos a poder, los vamos a vencer, y vamos a comerlos como pan, y aunque están los gigantes, los vamos a vencer igual? ¿Y qué dijeron los 10 y todo el pueblo? No podremos. E intentaron apedrear a Moisés en ese momento. Si no interviene la gloria de Jehová, hubiesen estado todos muertos, todos fritos. ¿Por qué siempre, cuando nos llenamos de fe, siempre vienen los pequeños gigantes, los pequeños Goliat, con sus palabras, con sus críticas, con sus juicios? Y muchas veces algunos que estaban con la fe así, empiezan a empequeñecerse. Sé realista, deja de soñar. Tú no puedes, no vas a poder, eres joven, eres inexperto. Mejor no lo hagas, no pierdas tu tiempo. E inmediatamente comenzamos a desinflarnos, a desconfiar, a dudar. David sigue firme en el Señor. David le dice al rey, tu siervo era pastor de ovejas, yo siempre luché contra leones, contra osos, y siempre Dios, y nótalo muy bien como dice verso 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Debo decir algo en este momento. Según lo que nos dice el relato bíblico en Primera de Samuel, de los hombros para arriba, o sea, el más alto, de los hombros para arriba, el más grande de todo Israel, era Saúl. De los hombros para arriba. Por lo menos, en perspectiva, tiene que haber medido cercano a los 2 metros. Si uno hubiese pensado en elegir un guerrero para luchar contra ese gigante, el más apto era Saúl. Tenía la armadura, tenía la espada, tenía la estatura, tenía la unción de Dios. Era el rey. Más que nadie tenía a Dios con él. Pero si tú te fijas, versículo 37, añadió David, Jehová que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y que Jehová esté contigo. Vaya, mijito, nomás, y que le vaya bien. Que Dios esté contigo. Hubiese sido yo, David, le hubiese dicho, ¿y Dios no está acaso contigo si tú eres el rey? Tú deberías ir a pelear con él, estás mejor equipado, estás más a la altura, eres el siervo de Dios. David sigue teniendo fe. Saúl tiene miedo. Saúl es el siervo de Dios y tiene miedo. Todos dudan, todos juzgan, todos critican,
todos se especializan en Goliat. Nótalo bien. Solo David habla de Dios. Si tú lo miras muy bien, versículo 26, David habla del Dios viviente. Versículo 36, David habla del Dios viviente. Versículo 37, David habla de Jehová. Míralo también. Versículo 45, Jehová de los ejércitos. Versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano. Versículo 46 al final, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Versículo 47, Jehová nos salva con espada, porque de Jehová es la batalla. Todos se especializan en el gigante, todos hablan del gigante, todos se fijan en las características del gigante. Solo David habla de Dios, solo David confía en Dios. Cuando tú maximizas tus problemas, entonces tú minimizas a Dios. Pero cuando tú maximizas a Dios, entonces tú minimizas tus problemas. Solo David habla de Dios, solo David propone el tema de Dios, solo David invita a luchar aferrado de Dios. Solo David confía. Todos temen en medio de esta escena. Número 4. Aquí pasa algo, dirían por ahí, algo chistoso. Porque cuando están en plena conversación, Saúl con David, Saúl dice, pero ¿cómo vas a ir así? Eres un pastor. Te presto mi armadura. Versículo 38. Y viene algo bastante anecdótico, porque Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Imagínate la armadura de Saúl, XXXL, con el cuerpecito de David, S. Divertido, ¿no? Tiene que haberle quedado, como diríamos en mi país, volando la armadura. No iba a poder entrar en eso. Ahora, yo pensaba, ¿por qué Saúl, cuando él era el rey, cuando él era ungido de Jehová, cuando Saúl era el siervo de Dios, no quiso ir y más encima le pasa su espada, su armadura y su casco a David? ¿Qué hubiese pasado si David mata a Goliat con la espada de Saúl, con el casco de Saúl, con la armadura de Saúl? ¿Qué hubiese dicho Saúl? Gracias a mí, ¿cierto? Si yo no le paso la espada, David no gana. Si no fuera por mi casco, él no vence. Pero nota muy bien que el principio espiritual que estamos aprendiendo aquí, cuarto principio espiritual para enfrentar los gigantes en la vida, enfrente los gigantes con lo que conoces. Enfrenta los gigantes con tus propias fuerzas. Enfrenta los gigantes con lo tuyo propio y no con los de los demás. ¿Cuánta gente hoy en día enfrenta la vida con las fuerzas de otro, con las convicciones de otro, con el conocimiento de otro y por eso fracasan? David no va a probar algo que no conoce. David no va a probar algo que nunca ha probado. Él probó caminar, debe haber sido chistoso. La armadura XXL, caminando, no iba a poder moverse. No iba a poder levantar la espada. Él era un simple joven. Un niñito, diríamos nosotros. ¿Qué hace David? David va a lo conocido. David echó de sí, verso 39, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, porque para vencer a tus problemas, para vencer a los gigantes en la vida, no puedes vencerla con las armas de otro. Tienes que vencerla con tu propia fuerza, con las fuerzas que Dios te da, con las armas que el Señor te ha entregado. Por eso David fue a lo suyo. David tomó lo que él conocía. David tomó su cayado en su mano. David escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano
y se fue hacia el filisteo. Nótalo bien, David fue a lo que conocía, tomó su onda, tomó estas piedras lisas, fue al arroyo y fue al gigante a enfrentarlo con lo que él sabía, a enfrentarlo con las fuerzas y el conocimiento que Dios le había dado. Enfrenta a tus gigantes, aferrado a Dios, pero con las fuerzas que Dios te ha dado. No enfrentes tus gigantes con las fuerzas de otro, con las armas de otro, con las herramientas de otro. Qué precioso momento. Cuando el dulce cantor de Israel, cuando el pastor de Israel tomó las 5 piedras lisas. Yo sé que hay algunos que se están preguntando, porque un hermano me dijo, ¿y si David tenía tanta fe, por qué tomó 5 piedras lisas? Si hubiese tomado una, si tenía tanta fe. Más adelante, si usted quiere, yo creo que ya han contestado esa pregunta. Mi hermano Pedro siempre le gusta hacer esa pregunta. Mi hermano Pedro Sánchez. Pero esa pregunta está ahí. ¿Por qué David tomó 5 piedras lisas? Cuando con una sola lo mataba, ¿cierto? Si tenía tanta fe. Pero nótelo muy bien. Nótelo muy bien. Que en ese momento, cuando ya llegamos al versículo 42, ya está la escena. Allí están frente a frente. Lo han tratado de desanimar. Eliab, su hermano, el rey mismo, lo han vestido con una armadura que no era la de él. Él ha visto este gigante. Ha visto a todos temer, ha visto a todos huir. Ahora, uno frente al otro. Y esta es la hora trascendental. Quinto principio espiritual, cuando se trata de enfrentar los gigantes en la vida, cuando te aperas, cuando te armas con lo que tú sabes, entonces tú confías en Dios. Tú aprendes a depender en Dios. Tú aprendes a confiar en el Señor. Nos dice la Escritura, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, qué preciosas palabras, mi querido hermano. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué haría usted? Sinceramente, honestamente. ¿Qué haría usted? ¿Cómo reaccionaría usted si estuviese frente a un gigante de aproximadamente 3 metros de estatura? Imagínate que tú estás ahí y que un gigante de más de 3 metros de estatura, con la lanza, con la espada, con el casco, con la armadura, te dice, te voy a matar, te voy a descuartizar, tu carne la voy a dar de comer a las bestias. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo reaccionaría yo? Goliat miró en menos, diríamos en Chile, miró a chinche, miró a huevo. Lo miró, lo tuvo en poco, no lo tomó en serio. Incluso si tú te fijas muy bien en la pregunta, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Se encuentra lo despectivo del tono de Goliat frente a David. Él lo miró como un debilucho. Alguien diría por ahí, era hasta bonito. Era rubiecito, colorín, dicen, o pelirrojo, dicen otras versiones.
carita blanca, como película de Walt Disney. No va a hacer daño a nadie. Imagínese la pelea. Terminator frente a un bebé de pecho, a DiCaprio, ¿cierto? Imagínese. ¿Quién va a ganar? Imagínese al Pitbull frente a un Chihuahua. ¿Cuántas posibilidades le das tú a David? ¿Cuántas posibilidades le das tú a que él pueda vencer este gigante? Lo más probable es que tú hubieses dicho, no hay ninguna posibilidad, ¿cierto? No hay ninguna posibilidad de que David venza a este hombre curtido por la guerra, a este hombre lleno de cicatrices, lleno de armadura, este hombre imponente, este hombre guerrero desde su juventud, este hombre que ha enfrentado cientos de batallas. ¿Cuántas posibilidades le das a David de vencer a su gigante? O mejor te lo pregunto de otra manera, ¿cuántas posibilidades te das tú de poder vencer a tus gigantes que se ciernen en tu vida? Si Goliat se parara frente a ti, ¿cómo reaccionaría? Tal vez alguno de nosotros reaccionaría con la frase chilena que decimos, patitas, ¿para qué las quiero? E inmediatamente, ¡pum!, salimos corriendo y huimos de la situación. Muchos de nosotros huiríamos. Otros del puro miedo se desmayarían ahí mismo. Ahí quedaron, desmayados frente al gigante. Recuerda que 3 metros de hombre, imponente, hablándote a solo centímetros de distancia, sintiendo ahí, tan cerca su respiración, te voy a matar, te voy a destruir. Tal vez otros llorarían y suplicarían, perdóname, es que justo venía llegando, me tocó a mí, perdóname. Pero si tú te fijas, ¿por qué digo todo esto, mi hermano? Porque si tú te fijas, las palabras que David va a decir aquí en versículo 45 no fueron dichas en un resort sentadito, no fueron escritas en un escritorio cómodo, en una silla reclinable. Estas palabras fueron dichas en el fragor mismo de la batalla, frente a su propio gigante. Tú vienes a mí, sí, Goliat, tú vienes a mí con la fuerza bruta, tú vienes a mí con la lanza y la espada, tú vienes a mí con la fuerza material, pero yo voy a ti, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando enfrentamos nuestros problemas en el nombre del Señor, cuando depositamos nuestra confianza y dependemos del Señor, podemos ser más que vencedores. David lo dice, mira la fe de este hombre, Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y yo digo, ¿cómo David le va a cortar la cabeza si tiene una honda y no tiene espada? ¿Qué, está loco? ¿Qué está pasando acá? No lo entiendo. Pero si tú te fijas muy bien, el lenguaje que está hablando David es el lenguaje de la fe. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Enfrenta tus problemas obsesionados con Dios. Enfrenta tus problemas centrados en Dios y verás cómo tus gigantes caen. Enfrenta tus problemas enfocados en Dios y no en lo que tienes frente a ti y te vas a dar cuenta que Jehová te va a dar la victoria. Incluso lo dice allí. Versículo 48, 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. ¿Qué sabe David? ¿Qué sabe David que yo no sé? ¿Qué sabe David que tú no sabes? ¿Sabe lo que sabe David? David conoce a Dios. David sabe quién es Dios. David sabe lo que puede hacer Dios. Y por eso David desafía y enfrenta a sus gigantes. Recuerda que David también fue el que dijo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
¿Qué sabe David que yo no sé? David sabe quién es Dios. David sabe de lo que es capaz el Señor. Y por eso, mi querido hermano, mi querida hermanita, en los momentos de conflicto, en los momentos de necesidad, en los momentos cuando nos sentimos allí frente a nuestro gigante, frente a esas situaciones que están frente a nosotros, que nos quieren destruir, que nos quieren alejar de Dios, que nos quieren alejar de la iglesia, que quieren hacer añicos nuestra fe, recuerda quién es Dios. Recuerda de lo que es posible Dios. Recuerda que Él es el único que puede perdonarte, el único que puede sacarte, el único que puede rescatarte y el único que te puede ayudar y colmar de favores. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí decimos amén y decimos gloria a Dios? Gracias por contar contigo, Señor. David no depende de sí mismo. David nunca menciona que él va a hacer las cosas. David dice, y Jehová me ha librado de la guerra. Jehová de los ejércitos, Jehová te entregará. Dice verso 47 que ya lo había dicho, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. ¿Quién es el que te da la victoria, mi querido hermano? Fíjate que David todavía ni siquiera ha lanzado la primera piedra y ya David es vencedor. ¿Sabe qué es lo que hizo vencedor a David? Su fe, su corazón. David está llamando a cosas que todavía no han sucedido y las cree en el nombre del Señor. Y confía que Dios le va a dar la victoria. Porque Él es el siervo de Dios. Y ese gigante es solo un filisteo, incircunciso. Alguien que no tiene ni arte ni parte en el pueblo de Dios. Enfrenta tus problemas con una mente enfocada en Dios. Y vas a ser victorioso. Enfrenta tus problemas mirando a Dios y tus gigantes van a caer. Enfrenta tus problemas dependiendo y confiando en Dios y verás cómo Jehová te dará la victoria. ¿Qué hace David para que finalicemos nuestra historia? David corre al frente de batalla, versículo 48 al 51, y conquista a su gigante. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Él corre y corrió a la línea de batalla. Él no huye como los demás huyen. Él va a la línea de batalla. Él toma la iniciativa. Él tiene la disposición. Él va a enfrentar a su gigante en el nombre de Jehová. Y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David. Qué maravilloso es Dios. Él dijo, te voy a cortar la cabeza. Y yo me preguntaba, ¿cómo lo va a hacer David? Ahí está. Y se puso sobre el filisteo. Y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Llegó la hora de la verdad. David corre al frente de batalla. David no ve esto con los ojos materiales. David no ve esto como David versus Goliat. No. David ve esto como Dios versus mis problemas. Y por eso él fue vencedor. Con Dios somos más que vencedores. Cree en Dios, hermano. Confía en el Señor. La vida va a traer pruebas. La vida va a traer situaciones difíciles. Vivimos un año de locos, complicado. Vivimos situaciones que constantemente nos golpean. Crisis en el matrimonio, en el hogar, problemas económicos, deudas, enfermedades.
Tantos problemas, despidos, incertidumbre del futuro, depresiones, angustia. ¿Cuánta gente hoy en día se ha enfermado de la mente, del corazón? Ha tenido que ir a psicólogos, psiquiatras, cristianos, hijos de Dios. Han tenido que enfrentar a los gigantes y han sido pisoteados. Yo hoy día quiero traerte ánimo, mi hermano, porque con Dios podemos ser más que vencedores. Ya nos dice el Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes en todas estas cosas, si tú sabes el contexto muy bien, la persecución, la muerte, el hambre, la desnudez, la espada, todas esas cosas que nos golpean, todas esas cosas que hacen que nuestro mundo sea tambaleante, incierto, inseguro. Pero Dios quiere decirte victoria, victoria por medio de aquel que nos amó. Victoria porque tú no ganas la batalla. Victoria porque tú no eres el que conquista tus guerras. Victoria porque todo el que ha nacido de Dios, dice primera de Juan capítulo 5, verso 4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Tenga fe, mi hermanito. Tal vez no nos conocemos muy bien. Sería maravilloso poder conocernos. Sé que algunos los conozco y sé la calidad de cristianos que son. Sé que todos nosotros estamos luchando y sobreponiéndonos a tiempos difíciles. Las cifras de la pandemia, las crisis sociales, las cosas que se ciernen sobre nosotros y muchas veces nos dañan. Yo quiero animarte hoy día, ten fe, confía en Dios, aférrate al Señor, depende de Él, ve a la batalla en el nombre de Jehová y conquista a tus gigantes y vence, no por tu propia fuerza, yo soy débil, no por tu propia capacidad, no estamos capacitados, somos indignos, vence, porque la victoria que vence este mundo es nuestra fe. De la mano de Dios podemos ser más que vencedores. De la mano de Dios podemos conquistar nuestros gigantes. De la mano de Dios tenemos la victoria asegurada. Muchas gracias, mi querido hermano, por esta oportunidad. Y espero que esta palabra del Señor le haya animado. Dios está con nosotros. Dios te ama y nunca te va a abandonar. Incluso cuando estés frente al gigante. Allí Él va a estar contigo. Recuerda que Jeremías lo dijo. Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Que el poderoso gigante te bendiga. No ese piñufla, no ese Goliat que ahora está sin cabeza muerto. No, que el poderoso gigante te bendiga. Amén.